Bueno, pues ya tiene Pedro Sánchez lo que quería. Su cuota de protagonismo internacional, mundial, planetario. Ya ha conseguido, insisto, lo que Sánchez siempre anhela. Estar bajo los focos. Ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el finado en el entierro. El gobierno de Pedro Sánchez, como ha ido pasando en los últimos años, se ha convertido en un actor molesto, incómodo, gamberro para cualquier organización supranacional que se precie de serlo. Y por ejemplo, con el tema de la OTAN, pues España es un socio muy renuente a incrementar su aportación. Y con esto del conflicto con Irán, el señor Pedro Sánchez no solamente se niega en redondo a tomar parte en el conflicto, que entre comillas puedes entender que España quiera mantener un cierto grado de neutralidad, pero un cierto grado de neutralidad no implica que estés, con perdón, jodiendo a tus aliados y que tengas pues la brillante, entiéndase la ironía, ocurrencia de coger y decirle a Estados Unidos que bajo ningún concepto van a poder utilizar las bases de Rota y Morón para que puedan tener, digamos, un lugar estratégico los estadounidenses a la hora de encarar el conflicto con Irán. Claro, ¿qué ha pasado? Que el señor Donald Trump, evidentemente, que es otro que tal baila, porque tampoco vamos a hacer una defensa encendida del señor Donald Trump, obviamente. El señor Donald Trump ha cogido y ha dicho, ¿cómo? ¿Tú quién coño eres, España? ¿Quién eres? Pedro Sánchez. Ya he dicho, pues nada, aquí vamos a romper todo tipo de relaciones con España. Y aparte de amenazar con que no es nadie Pedro Sánchez para decir si los estadounidenses pueden o no usar esas bases aéreas de Rota y de Morón. Claro. Y de esta amenaza, ¿quién es el tío más feliz del mundo? Pues el inquilino de la Moncloa, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, que en cuestión de nada, de menos de 2 horas, va a tener su momento de gloria. Va a disfrutar, como cochino en la charca, de sus minutos para comparecer, no ante los medios, sino de todos los españoles, porque las cámaras las va a poner quien las pone y, por supuesto, sin permitir preguntas de los periodistas. ¿Para qué? Eso no existe. Para Pedro Sánchez, la comunicación es coger, lanzar su mensaje desde la Moncloa con cara circunspecto, pero en el fondo y dentro de sí la tremenda satisfacción de poco menos creerse ahí el superactor internacional. Este es de los que se cree que va a poner hoy a España en el lugar de la historia que le corresponde. O sea, este personaje vil y siniestro no se percata de lo que único que está haciendo es poner a España en evidencia, ponerla en ridículo. Oiga, bueno, pues no era que teníamos que estar con nuestros principales aliados en la Unión Europea. Pues yo me acuerdo que Sánchez y los suyos en su momento eran de los que tienen ustedes de hemeroteca, de los que, por ejemplo, cuando José María Aznar se empecinó en la famosa guerra del Golfo, en la Segunda Guerra del Golfo, que ya ven ustedes lo que mandó España, un barco de asistencia sociosanitaria. Bueno, pues en contra, que claro que hay que estar con el eje franco-alemán. Bueno, pues ahora el eje franco-alemán, señor Sánchez, está con quien está. Está con Estados Unidos. Desde un punto de vista crítico, cierto es. Pero Francia y Alemania en modo alguno
han cuestionado la decisión de Estados Unidos de meterse en el avispero iraní. La cuestión es que si te metes, resuelve. Porque ahí está la cuestión venezolana, que el señor Donald Trump se metió, se llevó a Maduro, pero haya dejado a sus lacayos. Y la cosa está ahí todavía sin resolver, está turbia. Vamos a ver qué pasa en Irán. Y es lo que le cuestionan. Países como Francia, o como Reino Unido, o como Alemania. Muy bien, está perfecto que te metas a resolver situaciones como las que se están produciendo en Irán, pero oiga, insisto, resuelva, no se ponga usted a hacer, no entre usted, deja aquello todo manga por hombro y que después luego ellos mismos resuelvan el conflicto. No. Pero insisto, si tenemos que estar con nuestros socios de la Unión Europea, porque ahora España de repente decide tener este comportamiento gamberro. ¿Nos hace eso? Pues un país escasamente fiable, un país donde, como Trump dice, hay un líder que no es nada de fiar. Somos una nación, pues, prácticamente miserable. Insisto, a día de hoy, ahora mismo, tenemos que estar todos los españoles ahora mismo, con el alma en vilo. Porque Sánchez, insisto, nos ha metido, o nos va a meter en una situación, en un camino de no retorno. Pues claro, todavía si en la Casa Blanca hubiese un dirigente con cierta mano izquierda, con ciertas dosis de diplomacia, pero no. Resulta que lo que tenemos en Estados Unidos es un tipo que, como le lleves la contraria, actúa lo bestia. O sea, también es como ese elefante que entra en una cacharrería o en una tienda de porcelana. Entra lo bestia, o sea, entra rompiéndolo absolutamente todo. Y desde luego, Trump puede coger y hacerlo pasar muy mal a España en estos prácticamente 3 años que aún le quedan de mandato al presidente de los Estados Unidos. Así que bueno, pues nada, señor Sánchez, repito, estará muy contento de salir hoy allí en los jardines de la Moncloa o en la sala habilitada a tal efecto y, insisto, poner ese rostro hierático, esa cara de intensidad, esa cara de a mí me vas tú a mí a cortar relaciones conmigo y a darle una contestación al señor Donald Trump. Y insisto, solamente Donald Trump, mientras Sánchez se pone, como digo yo, a hacer el idiota integral, el señor Trump se va a estar riendo en su cama en Washington. Se va a reír del chiste que le va a contar Pedro Sánchez en cuestión de poco más de 1 hora, 2 horas. Es, repito, una auténtica vergüenza que tengamos que aguantar esto, pero es lo que hay. Un Pedro Sánchez que, insisto, ha decidido echarle un pulso a la nación más potente del mundo, a los Estados Unidos de América. Él sabrá lo que hace. Eso sí, por desgracia, a Pedro Sánchez todos estos pulsos los gane o los pierda, que en este caso lo va a perder. En realidad, él no los pierde. Lo perdemos nosotros, los casi 50 millones de españoles.